¿Has oído hablar de la Guerra Fría en América Latina? El final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 llevó a una nueva situación en la política internacional. Uno de los aspectos más importantes fue el desarrollo de un conflicto entre las dos potencias vencedoras, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. A este conflicto se le suele llamar la Guerra Fría y duró más de 4 décadas, entre los años de 1947 y 1991. Aunque en la Guerra Fría realmente no existió una confrontación directa entre las potencias, una de sus características fue el surgimiento de una serie de conflictos en diversas partes del mundo en los que se disputaban recursos o el control político al interior de los países. En ellos, ambas potencias se involucraron en sus conflictos internos y aprovecharon situaciones de inestabilidad social y política para alcanzar mayor influencia y con ello obtener ventajas frente a su rival. La Guerra Fría impactó en los procesos de descolonización en Asia y África, que en varios casos derivaron hacia guerras civiles y gobiernos dictatoriales, con el involucramiento soviético o estadounidense de acuerdo con el caso. Fue así que el poderío militar, económico y político de Estados Unidos y la Unión Soviética intentó generar regímenes políticos afines, ante los cuales surgieron movimientos sociales armados y civiles que buscaban la independencia plena de sus países. Bajo esta lógica, los conflictos en distintos países se fueron dando en dos niveles. El primero, de forma internacional, con el involucramiento de aquellas potencias, y un segundo, como guerras civiles y revoluciones al interior de las propias naciones a partir de causas internas. No obstante, los dos niveles de conflicto se entremezclaron. En América Latina, la Guerra Fría se caracterizó por el nivel de injerencia que tuvo el gobierno de los Estados Unidos. Los problemas internos de las distintas sociedades latinoamericanas involucraban disputas por el poder entre camarillas militares, el apoyo de estas por las élites locales y las luchas de movimientos campesinos y obreros que pugnaban por mejorar sus condiciones de vida, convirtiéndose en el pretexto para el incremento de las actividades políticas y militares del gobierno estadounidense en todo el continente americano. Así, bajo el pretexto de combatir la influencia comunista en el área, las élites latinoamericanas y el gobierno de Estados Unidos se aliaron con la intención de reprimir los movimientos sociales internos. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 alentó a los movimientos populares en otros países, pero también acrecentó el temor de los grupos de poder por las posibilidades de una revolución. En la mayoría de las sociedades latinoamericanas de la época pervivían estructuras de discriminación que frenaban e impedían el desarrollo político, social y económico de las mayorías, y esas mismas estructuras eran las que defendían las clases dirigentes al interior de los países. Así, los movimientos sociales fueron objeto de persecución en las décadas siguientes. En consecuencia, la convergencia entre militares, dirigentes políticos y empresarios locales, más el gobierno y los intereses económicos estadounidenses, fueron dando forma a la represión de dichos movimientos y generando gobiernos dictatoriales. De tal manera, entre la década de 1950 e inicios de los 90, América Latina padeció una serie de regímenes controlados por administraciones militares o militarizadas. Por ello, los golpes de Estado en Guatemala en 1954, Chile en 1973 o Argentina en 1976, entre otros, compartieron procedimientos similares donde el gobierno norteamericano, a través de la CIA, financiaba a una camarilla militar que tomaba el poder por vías violentas y emprendía una política de represión directa que se conoce como terrorismo de Estado. Algunos de esos militares y oficiales fueron instruidos directamente por el ejército de Estados Unidos y la CIA en campos de entrenamiento, principalmente en la llamada Escuela de las Américas, con sede en Panamá. Tales políticas de terrorismo de Estado incluían la persecución, secuestro, tortura, desaparición forzada y el asesinato de opositores políticos, que en varios casos se extendían en contra de familiares y amistades, buscando obtener confesiones de actividades clandestinas. El conjunto de tales prácticas se les ha denominado guerra sucia, porque las Fuerzas Armadas realizan actividades ilegales y violatorias de derechos humanos en contra de la población civil indefensa. Asimismo, se emprendieron campañas de desplazamiento y exterminio de poblaciones rurales y comunidades indígenas, como sucedió en Guatemala y El Salvador. ¿Te suena familiar este término de guerra sucia? Otro caso significativo fue la implementación del llamado Plan Cóndor a mediados de la década de los 70, que consistía en la coordinación de las juntas militares del Cono Sur y otras naciones sudamericanas, también respaldadas por el gobierno estadounidense, para realizar actividades propias del terrorismo de Estado en contra de aquellos a quienes se consideraba subversivos. Frente a la violencia de las dictaduras, surgieron movimientos guerrilleros con la intención de derrocarlas. Tales fuerzas combatientes, en muchos casos apoyadas por Cuba, que se había afiliado al bloque soviético, eran protegidas por las comunidades rurales y urbanas en las zonas donde actuaban.
Fue así que grupos como los Tupamaros de Uruguay, el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, Sendero Luminoso en Perú o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron emergiendo en respuesta a las dictaduras. El surgimiento de guerrillas incrementó el apoyo de Estados Unidos a las dictaduras que le eran favorables. Un claro ejemplo fue el de América Central entre las décadas de 1970 y 1980, cuando se libraron una serie de guerras civiles con una mortandad muy alta entre la población civil y cuyas consecuencias sociales perduran hasta el día de hoy. A pesar de la existencia de numerosos movimientos guerrilleros, muy pocos lograron poner en jaque a los regímenes contra los que peleaban, y menos aún vencerlos. Una excepción fueron los sandinistas nicaragüenses. Por el contrario, la presencia de guerrillas se utilizó como pretexto para incrementar los presupuestos y la presencia de militares en los gobiernos, lo cual resultó contraproducente para las organizaciones y poblaciones civiles, mientras se enriquecían corruptamente los líderes militares. A medida que la Unión Soviética entraba en crisis en la década de 1980, en América Latina decayeron las guerrillas y surgieron nuevas vías para enfrentar a las dictaduras, por medio de movimientos y organizaciones de la sociedad civil que buscaban abrir el diálogo político y el tránsito hacia sistemas democráticos. También surgieron organizaciones orientadas al esclarecimiento de los crímenes cometidos por los militares. De forma paralela, las dictaduras fueron perdiendo el apoyo de los grupos de poder internos, tanto por la elevada corrupción de los regímenes militares como por las crisis económicas que propiciaron. Estados Unidos cambió además su estrategia para apoyar movimientos democráticos contra las dictaduras que ellos mismos habían creado y apoyado militarmente, debido a que las fuerzas conservadoras nacionalistas que caracterizaban a estos regímenes representaban una resistencia peligrosa a la globalización y a los principios neoliberales. Debido a todo esto, los regímenes militares fueron dando paso a gobiernos civiles y democráticos durante las décadas de los 80 y 90. Las consecuencias sociales de las dictaduras y las guerrillas en América Latina siguen siendo palpables y las experiencias diversas. En algunos casos, los regímenes civiles han sido débiles frente al poder militar, como sucede en Guatemala. En otras experiencias, como Colombia, la guerrilla, con apoyo del narcotráfico, sigue sosteniendo un serio conflicto interno. En otros casos, por ejemplo en Argentina, fueron enjuiciados los líderes militares de la dictadura por crímenes contra la humanidad. Juicios en contra de dirigentes guerrilleros, como en Perú, también tuvieron lugar. En conjunto, la Guerra Fría en América Latina debe ser analizada no solo como un problema internacional, sino también como una serie de conflictos internos cuyas consecuencias perduran y son más evidentes en los miles de desaparecidos, muertos y víctimas de la violencia durante esos años. ¿Cómo influyó la Guerra Fría en el desarrollo del capitalismo en América Latina? Si quieres saber más,